noches a todos. Les queremos dar la bienvenida por acompañarnos a este lanzamiento de este libro que Orlando Hernández nos presenta hoy. Yo soy Andrea Trujillo y voy a estar acompañándolo a él la presentación de este su segundo libro. Lo que nos une esta noche es el lanzamiento de este libro, Las Tres Preguntas. Un libro pues que es como un viaje fascinante por la Biblia, astronomía, ciencias forenses, incluso hasta probabilidades matemáticas podemos encontrar aquí. Busca dar respuesta a tres grandes preguntas que a veces parecieran sencillas, pero son bastante profundas. Y es importante que sepan que este libro está escrito bajo el marco de la moral y las enseñanzas de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que está dentro de las normas. Aquí está nuestro invitado, que es el autor de este libro, Las Tres Preguntas, Orlando Hernández. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Andrea, y muy buenas noches a todos los que nos están acompañando, familia, amigos, conocidos. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche compartiendo conmigo una alegría, porque pues la verdad que escribir un libro es algo que toma mucho trabajo y mucho esfuerzo y pues bueno, compartirlos con ustedes el día de hoy. Qué bueno. Bueno, pues vemos que nos acompaña mucha gente que te conoce, pero hay otras personas que no te conocen. Entonces voy a hacer una introducción de ti. Orlando Hernández es un colombiano, es un ingeniero de sistemas que ha tenido más de 30 años en su carrera profesional. Se ha desempeñado como ejecutivo de grandes corporaciones, es desarrollador de software, ha sido profesor universitario y ha dado múltiples charlas en varias iglesias y en varios acá en el sur de la Florida. Es, hace unos años, en el 2016, lo que quiso saber de nuestra Iglesia Católica y no se atrevió a preguntar, un libro que es conocido por muchos de ustedes y que muchos se lo leyeron y incluso lo regalaron, porque da muchas respuestas a esas preguntas que no nos atrevíamos a preguntar acerca de nuestra religión. Y hoy pues hacemos la presentación de tu segundo libro, Las Tres Preguntas. Pues felicitaciones y la verdad que esto es un logro de mucho esfuerzo y de mucho trabajo, ¿verdad? Muchas gracias. Claro que sí, eso es un esfuerzo grande, de mucho tiempo, de mucho trabajo. ¿Cuáles son esas tres preguntas? Mira, las tres preguntas, las tres preguntas son fundamentales porque me basé en el discurso apologético de Pablo que dio en Grecia. Cuando él llegó a Grecia encontró que la gente adoraba y les dijo, ustedes son muy religiosos y veo que adoran a un Dios desconocido. Entonces les dijo que yo vengo a hablar de ese Dios conocido. Y entonces hace un discurso en el que presenta tres elementos. Uno, que les quiere demostrar que a través de la creación Dios existe, por lo menos en su rol de creador al comienzo. Entonces, en su rol de creador tenemos a Dios como creador. Luego dice que ese Dios que todo lo creó se comunica con nosotros y se ha comunicado con nosotros a través de los profetas. Y por tercero les dice que da fe de que esa comunicación es confiable porque su Hijo Jesucristo, a través de su resurrección, probó ser el Hijo de Dios y él vino, como le dijo a Pilato en su juicio, yo vine a decir la verdad. Así que lo que habló Jesús es verdad y Jesús habla también de todos los profetas que están en la Biblia. Así que las tres preguntas son eso. ¿Dios existe? Se comunica con nosotros y si podemos confiar plenamente en esa comunicación. Me gustaría agregar un poco qué me inspiró a escribir el libro, porque yo doy muchas conferencias, como tú dijiste hace un rato en la presentación, yo doy muchas conferencias y durante las conferencias me duele muchas veces que se me acercan madres de familia que me dicen, yo tengo una fe enorme, creo plenamente en Dios, creo plenamente
en su amor, en su comunicación conmigo. Yo le hablo y él me escucha, pero mi esposo se está volviendo cada vez más ateo. Mi hijo está en el colegio, está en la universidad y se volvió ateo. Él antes creía, hizo su primera comunión y de todo. Y me duele mucho ver eso, ¿no? Ese que los niños, la juventud en especial, se ha vuelto sumamente científica con todo el tema de las redes sociales, todo ese tema de la información y desinformación. Entonces, ese mundo que cada vez se va volviendo más analítico, más racional, aprovechan precisamente para desviarse de ese camino. Y una de los temas que me ayuda siempre, o me inspiró tanto el primero como el segundo, fue un material que me ayuda un poco como a ver este tema de las razones que necesitamos a veces darle, no a esas personas que tienen esa fe tan fuerte, porque sí, o sea, yo conozco muchas personas que su fe no requiere nada adicional, su fe es tan grande, tan fuerte, que no requiere ningún elemento racional para fortalecerla. Pero hay otro grupo de gente que sí, hay otro grupo de gente que sí la necesita, como yo soy una persona sumamente racional, y necesito muchas veces razones para poder creer. Yo no, una firma que tienen mis dos libros es que yo no respondo con fe preguntas de fe. Yo respondo con hechos científicos, racionales, lógicos, históricos muchas veces. Hace unos años circuló en las redes sociales, a veces en las redes sociales se encuentra sorpresivamente material interesante y bueno, que yo incluso lo comparto, pero hace muchos años circuló un diálogo ficticio que escribió Henry Newman. Él es el autor de un libro muy lindo que se llama El regreso del hijo pródigo, y escribió un diálogo ficticio entre dos gemelos que estaban hablando en el vientre de su mamá. Y el diálogo va más o menos así. Le pregunta un niño al otro y le dice, ¿crees en la vida después del nacimiento? Y inmediatamente el otro respondió, claro que sí, algo tiene que haber después del nacimiento. Tal vez estemos aquí principalmente porque necesitamos prepararnos para lo que será más adelante. El otro le dice, bobadas, no hay vida después del nacimiento. ¿Cómo sería esa vida? El otro le dice, yo no sé con exactitud, pero ciertamente habrá más luz que aquí. Tal vez caminemos con nuestros propios pies y comamos con la boca. Eso es absurdo. Caminar es imposible y comer con la boca es totalmente ridículo. El cordón umbilical es lo que nos alimenta. Yo solamente digo una cosa, la vida después del nacimiento es una hipótesis definitivamente excluida. El cordón umbilical es muy corto. El otro le responde, en verdad que creo que habrá algo. Tal vez sea apenas un poco diferente de lo que estamos habituados a tener aquí. El otro le dice, pero nadie vino de allá. Nadie volvió después del nacimiento. El otro le dice, bueno, yo no sé exactamente cómo será después del nacimiento, pero con certeza veremos a mamá y ella cuidará de nosotros. ¿Mamá? ¿Tú crees en mamá? ¿Y dónde supuestamente estará ella? El otro le dice, ¿dónde? En todo, alrededor nuestro. En ella y a través de ella vivimos. Sin mamá, todo esto no existiría. Yo no creo. Yo nunca vi ninguna mamá, lo que comprueba que no existe. Bueno, pero a veces cuando estamos en silencio, puedes oírla cantando o sientes como ella acaricia nuestro mundo. ¿Sabes qué? Pienso entonces que la vida real solo nos espera y apenas ahora estamos preparados para ello. Así que ese diálogo que me pareció maravilloso, me pareció sumamente lindo, es una forma de expresar la forma en que a veces racionalizamos algunas personas la fe. Unos exigen pruebas para poder creer y otros no necesitan de esas pruebas. Yo soy de los que necesitan esas pruebas. Así que me dediqué a este tema y precisamente busqué, inspirado en ese discurso de Pablo, darle a la gente material que pueda procesar con su razón para sustentar esas preguntas. Yo soy muy aficionado a la astronomía, a la genética, y son temas que me fascinan y lo plasmo en algunas partes del libro. En mi caso personal, la ciencia me llevó a Dios y Dios me llevó a Él. Así que la ciencia y la fe no riñen, al contrario, se complementan. La ciencia nos ayuda precisamente a dar argumentos de
racionales que nos dan fortaleza a nuestros principios, a lo que nosotros creemos. El doctor de la iglesia, San Anselmo de Canterbury, él es del siglo XI más o menos, él decía que era necesario creer para comprender. Decía, primero se cree y luego se intenta comprender lo que se cree. Según Anselmo, decía, no anteponer la fe es vanidad. Sin embargo, no invocar inmediatamente la razón para comprender lo que se cree es negligencia. Siempre vamos a necesitar la fe para creer, pero la razón hay que ponerla, porque la razón es lo que nos va a permitir a nosotros tener ese lenguaje de comunicación precisamente con la gente. El lenguaje racional es un lenguaje común, todos lo hablamos, el hijo, el esposo, todos podemos hablar ese lenguaje común. Así que este libro pretende, fue lo que me inspiró precisamente, darle a esas mamás, darle a esas personas que no tienen cómo darle unos puntos de pensamiento para que juzguen de otra manera, con otros criterios, lo que la información a medias o información desactualizada circula, lo asimilamos y lo absorbemos. Entonces, eso les quería un poco contarte qué me inspiró antes de que te hubiera interrumpido. ¿Cuánto tiempo te duraste en la elaboración y la investigación de todas esas pruebas, dentro de toda esa investigación que hiciste para responder estas tres preguntas? Mira, en este me rindió un poquito más gracias a la pandemia. La pandemia me permitió pues estar aquí, el tiempo que yo me gasto del trabajo aquí a la casa y todo, pues invertirlo en ese libro. Me gasté más o menos 3 años. El primer libro fue un proceso de 5 años, este ya me tomó 3 años, pero es un proceso bastante lento para mí porque... Bueno, volviendo a las preguntas, nos hablabas que las tres preguntas del libro de la que trabajas son: ¿Dios existe? ¿Se comunica con nosotros? Y si esa comunicación es de confiar, podemos confiar en esa comunicación. Quisiera que entráramos un poquito en la segunda pregunta. Vamos a dejar la primera pregunta para el final. La segunda pregunta, que es: ¿sí se comunica Dios con nosotros? Y pues inmediatamente pensamos en la Biblia. Pensamos en la Biblia porque la Biblia es el libro en donde tiene el compendio de esa comunicación. Pero viene la pregunta es: ¿podemos confiar en la Biblia o podemos pensar en que es inspiración humana? ¿O es inspiración humana y divina o solamente inspiración humana? Bueno, mira, la respuesta de que si Dios se comunica con nosotros, para mí es sí, y lo hace a través de la Biblia. La Biblia la enfoco en el libro de una manera un poco analítica, un poco racional. La sabiduría de la Biblia sobrepasa la capacidad humana de quienes la escribieron. O sea, tiene un componente humano porque quienes la escribieron son humanos. Y hago énfasis en eso porque cuando yo he tenido debates religiosos antiguamente, al comienzo, cuando yo me estaba formando en la parte de la apologética, la gente, y yo citaba algo de la Biblia, la gente lo primero que me decía, pero es que eso lo escribieron humanos y los humanos pueden escribir cualquier cosa. Y yo me quedaba como desarmado. Yo decía, sí, lo escribieron humanos. Y pues sí, tienes razón, los humanos podemos decir lo que sea para nuestra conveniencia, bueno, todo lo que quisieras tú. Pero un día yo decía, pues sí, la escribieron humanos porque ¿quién más lo hubiera podido haber escrito? Entonces, yo ahora pregunto a esa persona que me dice, pero es que la Biblia la escribieron los humanos, entonces yo le respondería, ¿qué? Entonces, si yo te digo que la escribió un chimpancé o salió de un árbol, ahora sí vas a creer lo que hay en ella o no. O sea, sí, la Biblia tiene un componente humano porque fue escrita por humanos en un lenguaje humano, en un lenguaje escrito en sus circunstancias culturales, sociales, históricas de su momento. Pero dejando eso de lado, tiene una parte de inspiración total, porque la Biblia encierra una sabiduría que no puede ser adjudicada a mente humana. Y para sustentar ese argumento, yo ofrezco 7, 8 tesis tesis, de las cuales voy a mencionar 2 rápidamente que me llamaron enormemente la atención. La primera es la del Génesis, la creación del universo. El tema de la creación del universo, como te decía, yo he sido aficionado a la astronomía desde pequeño. Me ha fascinado
ese gran cuestionamiento de dónde provino todo, cómo se formó el universo, de dónde salió semejante cantidad de materia, de energía, de dónde sale todo eso. Y te quiero confesar y les quiero confesar a todos ustedes que mi primera Biblia que yo compré de mi bolsillo, de producto de mi trabajo, no fue para enriquecerme espiritualmente. Fue con una mente científica mía para leer el Génesis. ¿Qué es lo que decía la Biblia de cómo se había creado el mundo? Y recuerdo, hoy en día lo he profundizado más y en el libro pues obviamente lo detallo un poco con más documentación, pero me sorprendió que la narrativa del Génesis, de la creación del universo, coincide plenamente con la narrativa científica de hoy. Rápidamente les cuento. La ciencia nos dice, finalmente, porque les tomó mucho trabajo a los hombres de ciencia aceptar que el universo tuvo un principio. Durante décadas y décadas y décadas, la ciencia, los grandes científicos, incluyendo a Einstein en mitad de su vida, porque luego él corrigió, sostenían que el universo era estático y había existido desde siempre. Era su visión. Y finalmente se dieron cuenta por las evidencias y las pruebas que se fueron recolectando que el universo tuvo un principio, la famosa teoría del Big Bang, que dicho sea de paso, la primera persona que presenta la teoría del Big Bang no fue un científico, ni fue un ateo, ni nada, fue un cura, un sacerdote católico, Georges Lemaitre. Él era sacerdote y astrofísico, y él fue la primera persona que habló del Big Bang. Esto como para decir que la gente piensa que la ciencia y la religión son antagónicas. No, señor, se complementan plenamente. Pero bueno, la ciencia nos dice que el universo tuvo un principio. La Biblia nos dice que el universo tuvo un principio. Dios creó todo de la nada. La ciencia nos dice que esa explosión, esa primera gran explosión, generó una gran cantidad de luz que sigue viajando actualmente por el universo. Fue captada en el año 1976 por dos científicos de los laboratorios Bell. Que les concedieron el premio Nobel de Física precisamente por ese gran descubrimiento. Nos dice la ciencia que hubo esa gran cantidad de luz. Y la Biblia también nos dice que en el primer día Dios creó la luz. O sea, la Biblia habla de una creación de luz. Y yo me pregunto, Moisés, que es el autor humano del Génesis, ¿cómo pudo haber sabido que en el primer día hubo luz? Si cuando él salía afuera, al patio o caminaba en los montes, en los campos, lo que él veía era el sol, las estrellas y la luna. Esas eran las únicas fuentes de luz conocidas por Moisés. Sin embargo, Moisés dice, no, el primer día también hubo luz. Luego dice la ciencia que de esa explosión, cuando se empezaron a enfriar los materiales, se empezaron a colapsar, a juntarse unos con otros y formaron los cuerpos celestiales. La Biblia nos dice que se formaron los cuerpos celestiales también. La ciencia nos dice que luego con el tiempo grandes cuerpos celestiales empezaron por la fuerza de la gravedad a unirse y nacen las estrellas. La Biblia nos dice que luego Dios creó los astros luminosos. Fíjate que distingue el sol, la luna y las estrellas de esa fuente inicial de luz del primer día. Luego dice la ciencia que en el caso particular de la Tierra se empezó a enfriar. Ese enfriamiento causa que los gases se empiecen a quedar atrapados en una atmósfera, y esos gases atrapados empiezan a generar lluvia y forman los mares. La Biblia nos dice que luego empieza a llover y se forman los mares. La ciencia nos dice que se empiezan a formar organismos unicelulares que se empiezan a agrupar con el tiempo y forman algas, o sea, vida vegetal. La Biblia nos dice que Dios hizo como primero las plantas, pero a diferencia de la versión de la ciencia que dice que todo se generó por generación espontánea, la Biblia nos dice que no, de la misma materia, de la misma tierra, todo se formó, pero requirió la palabra de Dios, requirió la intervención de Dios. Por eso dice la Biblia que Dios dijo de la tierra, hágase
hierbas que den semilla, árboles que den fruto. Requirió de la palabra creadora para que esa tierra inorgánica produjera plantas. Luego la ciencia nos dice que se formaron los animales marinos. La Biblia nos dice que Dios creó los grandes monstruos marinos. La ciencia nos dice que se forma la tierra. Luego la ciencia, la religión, la Biblia nos dice que se producen los grandes animales, todos los animales, que la tierra dé toda clase de animales, requiere de la intervención de Dios. Y por último, tanto la ciencia como la Biblia nos dice que la máxima y última gran creación de todo ese proceso fue el hombre. Entonces, es sorprendente ver cómo la narrativa bíblica y la narrativa científica coinciden. Yo comparo en el libro, para los que le interesen y lo lleguen a leer, van a encontrarse ahí la comparación de la narrativa de la creación del universo en la Biblia, en el Corán, en el Tripitaka y en las 4 Vedas. El libro del budismo, hinduismo, islam y cristianismo y judaísmo. Y van a ver las grandes diferencias entre una narrativa como la Biblia, donde da esa creación, como les estoy diciendo, y las otras narrativas de los otros 3 libros. Los otros 3 libros hablan de la creación del universo a partir de elementos conocidos por el hombre, muy poético, muy bonito, pero lejos de parecerse a lo que hoy la ciencia ha demostrado o ha presentado de cómo fue el proceso de creación del universo y de la vida. Así que eso... La ciencia comprobó, demostró que eso del Génesis precisamente tiene una razón científica, está buscando las pruebas y cada día encontramos más pruebas de eso. Exactamente. Le costó trabajo porque la ciencia no quería admitir, obviamente la ciencia quería apartarse lo más posible de la Biblia porque precisamente quería pues desvirtuarla, ha sido uno de los propósitos de algunos científicos, no todos, pero algunos sí han querido precisamente apartarse de eso. Así que nos indica que los cristianos estamos en la religión correcta, porque por lo menos la versión del Génesis coincide con la ciencia y las otras 3 religiones que tienen la mayoría de seguidores en el mundo tienen unas versiones completamente diferentes a partir de elementos conocidos por el hombre. La Biblia es la única que tiene la creación a partir de la nada. Y el segundo elemento bien importante que yo encontré en la Biblia, que lo cuento ahí, es el tema de las profecías. ¿Por qué? Porque igual que me pregunto yo, ¿cómo hizo Moisés para poder decir todo eso? Claro, Moisés no dice Big Bang, no dice fisión nuclear, no dice fuerza gravitacional, porque él tiene que poner, y lo puso en los términos de su momento, de la gente que existía en su momento. Pero lo coincide a plenitud. ¿Cómo hizo Moisés para saber eso? Y el otro tema es cómo hicieron los profetas para hacer profecías. Y nuevamente en el libro, la gente me puede decir, bueno, es que profetas siempre han existido. Por ejemplo, Nostradamus. Entonces yo ahí en el libro les cuento a ustedes una serie de profecías de Nostradamus para que comparen, para que se den cuenta que en ese lenguaje tan críptico que están escritas las profecías de Nostradamus, pues cualquier cosa coincide. Pero yo ahí les pongo a ustedes una serie de profecías del profeta Daniel, por ejemplo. El profeta Daniel es una cosa absolutamente sorprendente. El profeta Daniel en el capítulo 11 narra, por ejemplo, 400 años de historia, todo lo que fue la época en que Alejandro Magno entra en su conquista de todo el norte de Asia y 300 años después, o sea, empieza con toda la parte de Alejandro Magno, la parte de la helenización, las guerras que hubieron en la conquista de Egipto, de Asia, toda la parte norte de Asia, lo que hoy en día es Irak, Irán, todas esas regiones. Son casi 400 años de historia llena de guerra, llena de situaciones, de grandes personajes que hoy los tenemos en la historia y lo podemos comparar con la Biblia, con el profeta Daniel, por ejemplo, y se van a quedar absolutamente maravillados. El profeta Daniel da detalles de quién va a matar a quién, quién se va a casar con quién va a matar a la esposa, quién le va a ser infiel al uno, quién le va a ser infiel al otro, a quién van a traicionar.
todo con una serie de detalles, y ahí yo lo cuento en el libro, les hago la profecía y dónde se van cumpliendo. Alguien, una mente muy suspicaz me va a decir, claro, y de hecho lo hubo, durante mucho tiempo se decía, claro, el profeta Daniel le agregaron en la Biblia después de que ya habían pasado los hechos. Las últimas profecías de Daniel cubren el periodo de los macabeos, que es más o menos 120 años antes de Cristo. Pero hemos encontrado muchísimos papiros, muchísimos. La Biblia, hago un paréntesis, la Biblia es el libro de la antigüedad más sustentado en la historia. La Ilíada, por ponerte un ejemplo, la Ilíada hemos encontrado 640 papiros de la Ilíada, es decir, que si yo quiero saber si el libro que yo tengo aquí impreso hoy en mi biblioteca de la Ilíada es las palabras de Homero o no, yo tengo 640 diferentes fuentes para cotejar mi libro con ellos. De la Biblia tenemos más de 50,000 papiros. Así que del profeta Daniel, que vivió más o menos en el año 600 antes de Cristo, 550, 600 antes de Cristo, hemos encontrado papiros de esa época, del profeta Daniel. Así que no, ese argumento de que, es que claro, pues eso se escribió después de que pasaron los hechos para hacerlo parecer como una profecía, queda desvirtuado, entre otras por los rollos, los papiros del Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto. En los rollos del Mar Muerto encontramos del profeta Isaías, es el más completo, eso ciertamente, más de 40,000 documentos se encontraron, no todos religiosos, no todos completos, pero muchos en la primera y la cuarta caverna sí se encontraron del profeta Daniel, que están datados por pruebas de carbono 14, por caligrafía, por el color de la tinta, por la forma, todo antes de que ocurrieran los hechos de Alejandro Magno. Es decir, que todo esto pues da precisamente la confiabilidad del contenido de la Biblia. Correcto, está convalidado. Tenemos 50,000 papiros para cotejar que lo que yo tengo, la Biblia que yo tengo encima de mi mesa de noche, es la palabra que escribieron los profetas en su momento. Precisamente porque tenemos más de 50,000 fuentes diferentes, una a otra, para poder cotejar lo que yo tengo. Y la otra... Perdóname, aquí como para ubicarnos un poquito, ¿cuántos años durante cuántos años se escribió desde el Génesis hasta antes del Nuevo Testamento? Más o menos 1700 años. Hay un periodo de 1700 años entre los primeros libros que se escribieron de la Biblia, que se piensa que fue el libro de Job. El libro de Job es uno de los primeros libros que se escribieron. En la Biblia nuestra está el Génesis, en la Torá judía, pero es el orden que le hemos dado a nosotros. Pero no, eso no es la Biblia. Si usted coge su Biblia, el Antiguo Testamento no está ordenado en un orden cronológico de escritura, está ordenada de otra manera, pero de los libros más antiguos de la Biblia, más o menos 1700 años y más o menos 50 autores diferentes en los 73 libros. Sí, ¿cómo pudiste encontrar la respuesta a que esos diferentes autores, 50 autores diferentes escritos en diferentes épocas de la historia de la humanidad y todos tengan un hilo conductor? Es precisamente el argumento que yo doy en esa segunda pregunta, porque la Biblia, a pesar de ser la colección de 73 libros, combinando Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, cuando combinamos esos 73 libros, escritos, repito, en un periodo de 1700 años, más de 50 autores, autores que nunca se conocieron uno con otro, autores que vivieron en continentes diferentes, hablaban lenguajes diferentes, eventos culturales diferentes. La Biblia habla de 3 pilares, que es el reino de los cielos, la salvación y la iglesia. En esas 3 pilares, o sea, lo que tú leas, cualquier cosa que tú leas de la Biblia, realmente hay un mensaje de alguno de esos 3 temas. Y esos 3 temas no hay contradicción. Es imposible que tú logres hacer eso. Yo invito a los que me están escuchando en este momento, que vaya con Google, con todas las herramientas que usted tenga a su alcance, y trate de reunir 73 libros del tema que usted quiera, escritos en el periodo que usted quiera, y no encuentre contradicción en esos 73 libros. Yo pongo en mi libro un ejemplo que se me vino a la mente: las dietas. Las dietas es un tema
que tiene 40 o 50 años de existencia. Antes no existía el tema de la dieta porque antes estábamos combatiendo la hambruna, hoy estamos combatiendo la obesidad. Pero coja usted un libro de dieta, trate de armar 3 o 4 libros de dietas. Usted se va a encontrar que hay contradicciones entre esos 4 libros. Un tema que abarca 40 años. Ahora imagínate un tema que abarca 1700 años y no encuentres una contradicción. En esa segunda pregunta, que precisamente es la confiabilidad la tercera pregunta, la confiabilidad de la comunicación que tiene Dios con el hombre, nombras muchísimo la resurrección de Jesús. ¿Por qué tomaste ese hecho de la resurrección de Jesús para explicar esta pregunta? Porque Jesús vino, él dijo, cuando tiene ese interrogatorio con Pilato en su pasión, Jesús dijo, yo vine al mundo para decir la verdad. Es decir, que el propósito por el cual Jesús vino a la tierra fue para decir la verdad. Y Jesús convalida la Biblia, porque Jesús primero hace más de 765 citas, él y sus discípulos del Antiguo Testamento. Es decir, él habla del Antiguo Testamento. Creo que es sumamente famoso, todos los que me están escuchando, los famosos diálogos de Jesús con Satanás en el desierto de las 3 tentaciones. Fíjense que Jesús responde con palabras de la Biblia. La Biblia en su momento pues era solamente el Antiguo Testamento, pero la cita. O sea, Jesús cita la Biblia, es decir, Jesús no va a citar un libro que es falso, no lo va a citar. Entonces Jesús, no podemos olvidar que fue sentenciado a muerte, no tanto por tener todas sus peleas con los fariseos, no tanto por hacer curaciones el día sábado, no tanto por haber cogido a rejo a todos los mercaderes en el templo. A él lo crucificaron porque él dijo que él era Dios. Él dijo, yo soy Dios. Es decir, que Jesús se presenta como hombre y se presenta como Dios. Es decir, que para esas personas de su momento, e incluso hasta el día de hoy, muchas personas tienen la tentación de decir, yo acepto a Jesús como un gran maestro moral, pero no lo acepto como hijo de Dios, por lo que eso implica. Pero si analizamos bien la cosa, Jesús como maestro moral, Jesús se presentaba como Dios. Es decir, que si él no era el hijo de Dios, estamos ante un lunático, ante un loco. Es decir, la misma que yo salga ahorita a la calle y me encuentre con una persona que me diga, yo soy Napoleón Bonaparte. Lo mismo, él dijo, yo soy Dios, o sea, está loco. O lo acepto como el hijo de Dios, o lo acepto como un loco. No tengo Jesús no dejó alternativa. O me toma como un loco, porque yo estoy diciendo que yo soy Dios, o soy realmente Dios. Entonces, cuando le decía y le explicaba eso a la gente se cansó un día y le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, deme una prueba, pruébeme que usted es el hijo de Dios. Y él le dijo, les voy a dar una sola prueba. Él no les dijo, yo ya resucité muerto, yo ya les di alimentación a 5,000 personas o a 10,000 personas con 5 panes y 3 peces. Él no dijo, yo le restauré la vista al ciego, ni la audición al sordo, ni hice caminar al paralítico. Él les dijo, les voy a dar una sola prueba y es mi resurrección. Por eso Pablo decía, si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. El cristianismo se basa en la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque o estamos ante Dios o estamos ante un loco. Esas son las 2 alternativas que tiene el cristianismo. Así que la resurrección es un elemento fundamental, es la columna vertebral del cristianismo. Si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces, quiero demostrar que Jesucristo sí resucitó. O sea, el cadáver desapareció. La muerte de Jesús fue un hecho histórico. Para que algo tenga una connotación histórica se requieren 2 elementos, un dónde y un cuándo. Tenemos el dónde y tenemos el cuándo. Lo sabemos, no solamente, eso es bien importante que todos me escuchen, no solamente la Biblia nos habla de Jesús, existen muchos historiadores que hablan de Jesús.
uno de los que más extenso escribió de Jesús fue Josefo Flavio. Él escribió un libro de historias de las antigüedades judías. Es un libro, bueno, son 12 libros en realidad. Y él habla ahí de Jesucristo. Él habla ahí de que la gente decía verlo, que lo vio vivo después de que lo mataron ese fin de semana. Él habla de toda la parte de la resurrección de Jesús, de los testigos de la resurrección de Jesús. Y hay otros, menciono otros historiadores de su momento que hablan de Jesús. Entonces, la resurrección de Jesús, la muerte y resurrección de Jesús, fue un hecho histórico. El significado es teológico. ¿Qué quiere decir que Jesucristo resucitó? Tiene un significado teológico. Pero el cadáver no está. Eso es una realidad histórica. Entonces yo aporto 11 tesis, 11 argumentos para mostrar que la única explicación razonable a esa desaparición del cadáver es la resurrección. Un poco como funciona hoy en día la justicia en el mundo. En Estados Unidos el 98% de los casos penales se resuelve con pruebas circunstanciales. Hay un muerto, hay un sospechoso, a ese sospechoso encuentran unas huellas digitales, unas manchas de sangre en el carro, el pelo de la persona en la escena del crimen, y con esas pruebas, se recolectan esas pruebas y se emite un juicio. No tenemos el video de la persona matando a la persona, no hay un video. El 98% de los crímenes se resuelven con pruebas circunstanciales. Entonces yo aquí aporto una serie de pruebas que, como dice en la justicia, más allá de una duda razonable, la única explicación es precisamente la resurrección. Fue un hecho totalmente documentado. Es de los entierros que más tenemos información, más que de los faraones, más que de los emperadores. De Jesús sabemos dónde se enterró, quiénes lo embalsamaron, cómo se llamaban, qué cargo económico tenían, qué profesión tenían, qué dinero tenían, de quién era la tumba, cómo estaba hecha la tumba, quién la cuidó, quién la protegió. O sea, tenemos mucha información que nos permite a nosotros, con una lógica, definir y decir, sí, la única explicación posible, lógica, que tiene sentido, es la resurrección de Jesús. Bueno, y con esa misma lógica que necesitamos, porque yo creo que muchos de los que estamos acá nos hemos encontrado frente a personas que están siempre dudando de la existencia de Dios, esos ateos que nos dan razones sin razón y que debaten y les encanta debatir en eso. Dios no existe, está el yo, está el super yo. Esa es tu primera pregunta. Dios existe. ¿Por qué no nos ayudas a las personas que estamos acá y nos das dos argumentos científicos, lógicos, racionales que podamos utilizar cuando nos encontramos frente a estas personas? Bueno, el ateísmo académico ha sustentado que todo proviene de la nada. O sea, ellos tienen un problema, tienen varios problemas. Realmente, digo ateo académico, el ateo que tiene un fundamento, o sea, que tiene un estudio y que te presenta unos argumentos igualmente razonables. Ellos tienen varios problemas. Uno, ¿de dónde salió todo? Entonces, evidentemente, ¿qué había antes de la creación del universo? O sea, la Biblia nos dice que todo provino de la nada y en nuestro caso, pues tenemos a Dios como creador. Pero ellos explican que todo se formó producto del azar y del tiempo. Yo te voy a dar dos argumentos en los que se hace evidente hoy lo que se llama el diseño inteligente. Hoy sabemos, por ejemplo, cuando Darwin, que fue, digamos, uno de los pilares académicos que dio lugar a que la gente empezara a sacar a Dios de la ecuación de todo, de la creación, porque era uno de los interrogantes más grandes. El hombre siempre ha tenido esos dos grandes interrogantes: ¿de dónde provino todo y de dónde provenimos nosotros? Cuando Darwin resuelve, según él, esa parte de la ecuación diciendo, no, mire, yo tengo una explicación que no es Dios para explicar la vida, para explicar la riqueza de la vida. Realmente Darwin nunca pretendió explicar el origen de la vida. Él partió de la base que ya había vida, y una vez que había vida, él aplica y dice, esas primeras formas de vida, células,
se empiezan a reproducir, en esas reproducciones generan mutaciones, hay errores, y esas mutaciones generan alguna ventaja a la especie que le va a permitir sobrevivir. Y con el tiempo, pues se van a generar muchísimas especies y ahí tiene la explicación de dónde proviene esa riqueza de vida. Voy a asumir por un momento que es verdad, voy a comprar esa teoría de Darwin, que dicho sea de paso y paréntesis, el registro fósil no la comprueba, la desmiente precisamente. O sea, el registro fósil no ha encontrado ese árbol de vida que dice Darwin, no lo ha encontrado. Pero bueno, voy a asumir por un momento que la teoría de Darwin es verdad. Y cuando él la plantea, los microscopios que habían en ese momento eran unos microscopios que permitían un aumento de 2000 veces el objetivo a analizar. Entonces, ellos vieron las células en el microscopio y ¿qué vieron? Vieron una membrana que contenía una gelatina química y en el centro algo diferente, una densidad diferente, la llamaron núcleo y al otro lo llamaron un protoplasma. Pero lo que vieron era simple. Entonces dijeron, sí, esa primera forma de vida, célula que estaban viendo con sus ojos, perfectamente se pudo haber formado de ese ambiente en la Tierra que estaba lleno de materia química con descargas eléctricas y en algún momento se forma eso y empieza el proceso de la vida. Bien, hoy sabemos, tenemos primero microscopios electrónicos que no hacen aumento de 1 a 20.000, hacen aumento de 1 a 10 millones. Cuando el hombre empezó a ver la célula con esos microscopios, se quedó maravillado porque lo que empezó a ver allá adentro fue una fábrica digital. Hagan de cuenta un computador que se mueve con información. El ADN es la fuente, es el código de la célula. Es como decir para nosotros que en los celulares tenemos el celular y el ADN son los programas. Controla el hombre ahí la información. La única fuente conocida por el hombre que es capaz de generar información es la inteligencia. Es la única fuente capaz de generar información de la inteligencia. Es decir, que la teoría de Darwin funciona una vez que tú tienes la información, porque esa célula requirió reproducirse. Para reproducirse, ¿qué se necesita? ¿Cómo hacerlo? Eso es información. ¿De dónde sacó la célula esa primera fuente de información? Hoy en día no hay biólogo, ya se reconoce que la vida se pensaba que era simple. Hoy sabemos que no. La ciencia, no yo, la ciencia reconoce que esa fuente original primaria de vida fue extremadamente compleja. Entonces, toda la teoría de Darwin funciona una vez que tú tienes inteligencia, porque le pasa a Darwin un poco lo que le pasaba al pensador que iba caminando por un bosque, iba tan metido en sus pensamientos que no vio un hueco de 50 metros que había ahí y se cayó. Y el hombre empezó a gritar y a gritar, ayuda, sáquenme, sáquenme, sáquenme. Nadie lo escuchaba. Y el hombre pensaba, ¿cómo voy a salir de este hueco? Hasta que dijo, ya sé, facilísimo. Yo en mi casa tengo una escalera de 50 metros de largo, lo único que tengo que hacer es ir, traer la escalera y salir del hueco. ¿Cuál es el problema de ese planteamiento? Que para salir del hueco necesita la escalera. Entonces, en el darwinismo, ese es un problema. Y ya hoy en día, lo que te decía, existe una fundación que se llama refusingdarwin.org, donde se requiere que quienes firmen una carta de disentimiento de la teoría de Darwin disienten de la teoría de Darwin, que hay que buscar otra explicación, pero no que la explicación de Darwin no funciona como la plantearon. Requiere que sean personas que tengan un PhD en física, en biología, en química, y que hayan tenido experiencia en campos de investigación, que tengan publicaciones, o sea, gente, y tú encuentras allá miles y miles y miles y miles de personas que han firmado esa carta. Me llama muchísimo la atención porque esa es la teoría que todavía se está enseñando en los colegios. Esa es la teoría que nuestros hijos están aprendiendo en el colegio. Porque sí, la siguen enseñando porque aquí en los Estados Unidos por lo menos es prohibido por ley pretender enseñar algo diferente de Darwin.
Precisamente en el libro, en el capítulo, en el apéndice último, presento lo que se llamó el caso de Kitzmiller contra el condado de Dove en Pensilvania, donde unos profesores quisieron enseñarle a estudiantes el tema del diseño inteligente, o sea, explicarles eso que te estoy diciendo, que hoy la ciencia reconoce que la célula inicial tenía que tener información para que pudiera funcionar. No era simple como se pensaba, tenía que tener esa fuente de información. Y no se pudo porque perdieron el caso y la Corte Suprema de Justicia reglamentó que no se puede enseñar en los Estados Unidos nada diferente a la teoría de Darwin. O sea, es piedra, eso está escrito en la piedra, no se puede mover. Si contestamos a la pregunta de si Dios existe con estos argumentos lógicos y científicos, pues casi que surge otra gran pregunta y es, si Dios existe, ¿quién creó a Dios? Pues bueno, esa es ¿Qué una, nos contestas a esa es esa una, esa pregunta? es una pregunta bien interesante porque yo me la hacía, yo también me hacía esa pregunta. O sea, yo me he hecho, todas las preguntas que yo respondo es porque yo me las he hecho y la vida me ha ido enseñando, en parte por las conferencias, que las dudas que yo tengo no soy único, las tiene muchísima gente también. O sea, no soy exclusivo en mis dudas. En el libro yo respondo esa pregunta, o sea, quiero dejarles, respondo esa y respondo muchas otras preguntas. Yo respondo ahí cómo es Dios, porque la gente piensa que como somos creados a imagen y semejanza de Dios, es porque Dios tiene brazos, ojos, oídos, boca. ¿Cómo es Dios? Los nombres de Dios también. La gente dice, bueno, pero Yahvé, Jehová, Adonai, los nombres, ¿de dónde salen eso? ¿Cuál es el nombre de Dios? Entonces, ¿quién creó a Dios? Yo respondo esa pregunta también en el libro, pero quiero dejárselas para que lo lean en el libro. Pues bueno, creo que llegamos al final de esta reunión, de esta presentación de este nuevo libro. Repito, lo pueden conseguir en amazon.com en versión digital o en versión impresa. También pues para esta persona, José, si quiere ahondar en esa respuesta, está el primer libro que también está en amazon.com o si quieren ver algunas de las charlas del ingeniero Orlando Hernández, pueden visitar la página de él que es orlandohernandez.org o escribirle a su correo hernandezorlando@yahoo. Pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y esperamos que este libro sea una gran herramienta para conocer más a nuestra fe, para amarla más y pues para seguir cada día amando más a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Orlando, muchísimas gracias y te deseamos todo lo mejor en tu próximo libro también, en tus investigaciones de estos libros de apologética que son un regalo no solamente para nosotros, los que estamos sedientos de conocer más, sino para esas personas que no la conocen y que podemos nosotros ser un medio para que ellos lo conozcan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Andrea, por esta ayuda tan grande que has tenido conmigo y por todos los que nos acompañaron el día de hoy. Sé que hay gente que está en diferentes zonas horarias y que se tomaron el tiempo a acompañarme. Muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que lo lean y divulguen este material porque pienso que es importante tener otras versiones, otras fuentes de información para soportar nuestra fe. Bueno, muchísimas gracias a todos y pues ahí los dejamos con el website y con como les digo, en Amazon si alguien quiere adquirir el libro. Muchísimas Bueno, gracias y muchísimas buenas noches a gracias y todos. buenas noches. Bueno, hasta luego y gracias.